Shalom y bienvenidos. Vamos a hacer un resumen de la parashá de la semana, que toca que sea leída la parashá Shemini, octavo, que es la tercera parashá del libro Vaikra, o conocido también como Levítico. Comienza la parashá en el 1 de Nisan del año 2449 de la creación del ser humano. Estamos hace 3331 años atrás y se inaugura el templo portátil que Dios había dicho a los judíos que construyeran. Durante 7 días fue la inauguración. Esos 7 días, Aarón, que era el Cohen, el principal sacerdote, y sus hijos completaron todas las ceremonias de consagración del Mizbeach, del altar, que se había inaugurado en ese momento. En el primer día trajeron más de 40 ofrendas y cada uno de esos sacrificios requería que Aarón trabajara directamente sobre él. Imagínense cuánto fue el trabajo que tenía Aarón para, para encargarse de toda esta tarea. Y igual se tomó el tiempo para bendecir a la nación con la bendición sacerdotal que Dios le había indicado. Y luego, tanto Moshe como Aarón bendijeron al pueblo de Israel con una veraja especial, que es la que encontramos nosotros en el Salmo 90. Todo esto estaba pasando entre las euforias y las alegrías de la inauguración del templo, el templo portátil, que tomemos en cuenta fue construido por orden de Dios, pero era la primera obra que realmente estaban haciendo los Bene Israel, los hijos de Israel, ellos. No estaban recibiendo por milagro nada, ni su comida, ni su ropa, ni su traslado, ni su libertad. Ellos estaban construyendo con su esfuerzo el templo. Los orfebres, los artesanos, los artistas, la gente que daba el material, los capataces, los que llevaban y traían, todos estaban trabajando para hacer el templo que era una orden de Dios, pero trabajado por el hombre. Es una gran enseñanza para nosotros. Pero pasa una tragedia. Los dos hijos mayores de Aarón hacen una ofrenda de incienso que no había sido permitida, que no había sido requerida, y en el lugar que no podían estar ellos. Y baja un fuego del cielo y los quema. Y es un momento de gran tragedia y dolor personal para Aarón, pero para todo el pueblo también, porque estos sacerdotes eran queridos por todos y era también el futuro de la casta sacerdotal. Son sacados los cuerpos incinerados de Nadab y Abiú fuera del patio del Mishkan, y entonces Moshe le da instrucciones a Aarón y a sus hijos restantes, a Elazar e Itamar, que tienen prohibido llorar abiertamente la muerte de Nadab y Abiú, que no tienen que hacer duelo de la manera estándar. Suena como muy terrible, muy drástico, que no puedan hacer el duelo de la manera habitual. Tenía sus motivos, tanto Dios como Moshe, para pedir esto. El duelo en este caso lo iban a hacer en una manera más íntima, más privada, y era el pueblo entero los que iban a llorar a estos dos personajes que por error o por una consideración mal tomada en cuenta fallecieron de esta manera inesperada. Y también en esta misma parashá se nos enseña cómo es la práctica de la quería, de romper la ropa cuando escuchamos por un familiar que ha fallecido. Ya lo habíamos tenido esta tradición muy antigua. Cuando Jacob escuchó que había desaparecido, fallecido su hijo Yosef, también rompió su ropa, pero acá está específico. Y también acerca de no cortarse los cabellos. Las personas que están en duelo, cosa que se sigue haciendo generalmente por los primeros 30 días del duelo por un familiar hoy en día. Moshe instruye que Aarón y sus hijos continúen con el servicio de consagración del Mizbeach, y acá entran en una disputa Moshe y Aarón por un tema lógico, por un tema de leyes judías, y la Torá lo deja bien en cuenta este tema. También recibe Aarón por primera vez un mensaje directamente de Dios. Por ejemplo, que no podían los sacerdotes tomar vino o licor antes de hacer el servicio en el templo, cosa que se sigue respetando hoy en día, aunque no hay servicios en el templo, porque no hay templo. Los Kohanim, los sacerdotes, en aquellos lugares donde hacen la bendición sacerdotal como parte de la oración, en la comunidad sefaradí de Uruguay, habitualmente si hacemos rezos de mañana se hacen. Ahora con la pandemia es diferente, pero es una costumbre sefaradí que se hace, en Israel se hace también. Los ashkenazim fuera de Israel solo lo hacen en algunas festividades, pero cuando se hace la bendición sacerdotal, se la suele hacer de mañana o días de ayuno, teniendo en cuenta que los kohanim no hayan comido. ¿Por qué? Porque si tomaron vino, estarían quizás un poco alegres de más, aunque sea una cantidad mínima, y no estarían en condiciones de cumplir con sus deberes como sacerdotes.
Recordando entonces que en el templo estaba prohibido que trabajaran si estaban tomados, ocurre lo mismo acá. Si es un día de ayuno y se supone que ayunaron, pueden bendecir también después del mediodía, pero si es después del almuerzo, ya no pueden hacer la bendición, por si acaso si tomaron vino para el almuerzo. Y tenemos en esta para allá también, por primera vez, las leyes de kashrut, las leyes básicas de kashrut con respecto a qué animales son kasher y qué no kasher. Los que tienen la pezuña partida y son rumiantes, los que tienen escamas y aletas. La lista de las aves viene luego en una para allá en el libro de Devarim, pero nos va dando y nos va configurando la Torá las diferentes reglas básicas acerca del kashrut, las reglas de alimentación judía. Y tanto acá como luego en el libro de Devarim especifica claramente que no es un tema higiénico el asunto del kashrut, ni es un tema de salud física. No es que si se va a mezclar carne con leche o si se come tal animal o tal otro puede provocar enfermedades o alguna disfunción en el organismo. Lo especifica claramente la Torá, que es una cuestión espiritual, es una cuestión de santidad, no de salud física, sino de santidad, algo que está relacionado con lo espiritual y pudiera tener también relación con aspectos sociales, pero no con aspectos físicos, porque muchas veces se escucha que el kashrut tiene que ver con antiguas reglas de higiene, pero la Torá por lo menos no lo plantea así. Y también en la para allá se empiezan a hablar las leyes básicas de pureza e impureza, cosa que se seguirá hablando luego. Pureza que es tahará, y la impureza que es tumá. Y no tiene nada que ver puro e impuro en el concepto judío con limpio y sucio, con algo que sea bueno y malo. Puro e impuro son conceptos en el judaísmo que están relacionados pureza con la vida e impureza con desconexión de la vida. Hay diferentes grados de irse desconectando de la pureza de la vida y por eso mismo hay distintos grados de impureza, siendo la impureza máxima cuando uno entra en contacto con un cadáver, está en el lugar con un cadáver, cerca de un cadáver. Por eso mismo también los Kohanim, los sacerdotes, suelen no entrar al cementerio o a los lugares de velorio cuando precisamente hay gente fallecida. Por un tema de que, aunque no exista el templo, los Kohanim, los de la casta sacerdotal, deben seguir manteniendo las reglas de pureza, manteniendo las antiguas leyes donde no se les permitía el contacto. Así que tenemos varios temas en una para allá que es bastante seca en sí, porque no trae esos relatos maravillosos. El único relato en sí es la muerte de los hijos de Aarón y la penuria que ocasionó. Y tenemos estos importantes bases del judaísmo, como es la pureza e impureza y el kashrut. Pero también una muy importante, que es las alegrías para la inauguración del templo. No por el templo en sí mismo, sino por el esfuerzo que hicieron los judíos para tener ese templo, para poder construirlo, para hacer las reglas para que marchara todo bien, y también para tener como esa conciencia de que Dios está presente en nuestras vidas, porque el ser humano a veces no le sirve simplemente con lo abstracto, necesita de algo concreto, como un templo o como de determinados rituales para poder tener esa conciencia espiritual despierta. De mi parte espero que tengamos un Shabbat Shalom, sea el día que sea que veas este video. Los espero por ahora, por la pandemia, los espero online para disfrutar del Kabbalah Shabbat y de otros contactos que tendremos con los asuntos comunitarios, la comunidad israelita sefaradí del Uruguay o en las redes sociales donde me pueden encontrar. Así que les deseo lo mejor en estos días, Shabbat Shalom y bendiciones.